Algunos de nosotros tal vez recordemos uno de esos cuentos clásicos. Hay un cuento de un escritor danés. Es un poco incómodo estar aquí con... Un cuento que habla de un niño que tenía unos juguetes y que durante la noche estos juguetes cobraban vida. ¿Alguien se acuerda de algo así? ¿Sí? Uno de esos juguetes era un soldadito de plomo. Ese soldadito de plomo, en el transcurso de la historia, termina enamorándose de una bailarina, también de juguete. La historia da varias vueltas, pero finalmente el amor de ellos se llega a concretar cuando se derriten ambos cerca de la chimenea y terminan ellos un corazón derretido de metal. Qué romántico, ¿no? Es un cuento muy bonito y es parte de historias dentro de la cultura popular que tiene que ver con seres, con juguetes que quieren tener la experiencia de ser humanos y poder tener un corazón que palpita y que pueden amar. Hay todo tipo de historias de esta clase, donde alguien que no es humano quiere volverse un ser humano para experimentar las riquezas, las emociones, la vida, el amor. En la historia del Evangelio, sin embargo, hay una situación totalmente diferente. Dios quiere hacerse humano. Dios quiere ser hombre. Y es diametralmente opuesta esta historia a la leyenda o a la lección que nos dejan estos cuentos. Porque en el cuento es alguien inferior que se hace un ser humano como el fin de lograr lo maravilloso de la vida. Pero en este caso del Evangelio de Dios, que es Dios, creador de todas las cosas, se hace, es Dios, el creador de todas las cosas, el que se hace hombre, se hace uno de nosotros. Y en ese sentido, Él se hace pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Se limita al tiempo, se limita al espacio, al sudor y a los pañales cuando es bebé, y al pecho de una madre, y al peligro, y se somete al odio, a la violencia y al hambre, a los dolores de estómagos, y qué sé yo, a cuántas otras cosas más se tiene que someter, que tiene que ver con la vivencia de nosotros, los seres humanos. ¿Y por qué Dios querría hacer una cosa así? El Evangelio nos dice a nosotros que es para poder sanar lo que se ha apartado de la grandeza de Dios, del amor de Dios, de la comunión con Dios. ¿Qué piensan ustedes? Así es, ¿verdad? Y por eso Jesús, Dios encarnado, quiere ser parte de nuestra raza para con su muerte sacarnos de la esclavitud que el hombre lleva dentro y que a veces ni siquiera lo sabe. ¿Están de acuerdo conmigo? Vivimos en una sociedad donde hay muchas expresiones de belleza. Usted puede asistir a una obra de teatro y ve ahí la manifestación del hombre tratando de entender, de comprender y de disfrutar lo que se está exhibiendo, ¿cierto? Podemos verlo también a través de películas o a través de internet, o inclusive la misma naturaleza cuya belleza podemos apreciar y alcanzar a través de internet o en vivo con nuestros propios ojos. Y todas esas bellezas tratan de expresar a una raza
raza que anhela lo divino, que anhela expresar lo más hermoso, pero que muchas veces no sabe que es esclava de muchas cosas. O si lo sabemos, nos hacemos los olvidadizos, lo ignoramos, lo obviamos. En el Evangelio se nos dice claramente que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero Dios vino en Jesucristo para sacarnos de ese lugar de pecado. Y entonces Jesús vive en una obediencia a Dios, en una actitud de perdón delante del odio y de la violencia. Y finalmente vence todas esas cosas en una cruz y al tercer día resucita y se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para que todos aquellos que crean en Él puedan volver de regreso a los brazos del Padre. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el vínculo que hay entre este cuento danés y la historia del Evangelio? Es muy interesante. Y es que cuando Jesús puso sus pies en este planeta por primera vez, los seres humanos vimos a un hombre de verdad en este mundo. ¿Se va entendiendo? Un hombre como Dios lo había diseñado, lo había pensado, sin el odio, sin la maldad, sin la lujuria, sin la codicia, limpio de todo pecado y en perfecta comunión con Dios Padre. Por primera vez vimos a un hombre así en la tierra, como Dios lo había soñado. Pero lo poderoso de la historia del Evangelio es que esa vivencia de la verdadera humanidad no se quedó solamente en Él. Él murió en esa cruz para perdonar los pecados. Y cuando Él resucita, Pablo, el apóstol dice de Él, es el primero de una nueva humanidad. Aleluya. Quiere decir que cuando Jesús viene a la tierra, no solo hizo posible que viéramos cómo podría ser un ser humano verdadero, como Dios lo pensó, sino que Él nos impartió a toda la raza humana la posibilidad de llegar a ser como Dios siempre ha soñado que seamos. Una raza que está en comunión con Él, que busca el bien, que ama, que perdona, que vive en santidad y que a pesar de la humanidad que es limitada, puede experimentar el amor de Dios y expresarlo a sus semejantes. ¿Sucede eso con nosotros? ¿Expresamos nuestro amor a los semejantes? ¿Lo hacemos? Dígalo con confianza, sí lo hacemos. Somos una copia, una edición de Jesús que está creciendo, que se está instruyendo, que se está levantando para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. ¿Le parece a usted? Esa es la esperanza que hay en el Evangelio. Jesús nos liberó del plomo, de esas cosas que tiene el pecado, que nos dejan como soldaditos de plomo, que aunque anhelamos conocer la bondad de Dios, nos vemos limitados por nuestra fragilidad humana y nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Él murió en esa cruz para liberarnos de ese plomo, por decirlo de alguna manera, y para que podamos, escuche bien, volver a ese lugar de perfección, de amor y de gracia, donde Dios nos quería tener a todos nosotros. Ese es el Evangelio. Si usted tiene la capacidad y la honestidad de reconocer que usted vive alejado de Dios y en pecado,
pero tiene también la fe para reconocer que Dios ya hizo algo respecto a ese pecado. ¿Cuántos creen eso? De que Dios ya hizo algo respecto al pecado que había en nosotros o que hay en nosotros. Hoy puede recibir una vida nueva y dentro de usted se va a dar un milagro, y es que en su corazón el Hijo de Dios venga a vivir y desde adentro Él comience a transformarlo y a quitar esas partes de plomo que todavía quedan en usted y quedan en mí, en nosotros. ¿O estamos limpios de todo pecado? No, ¿no es cierto? ¿Qué le parece esto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No es una fábula, hermanos. Es lo que los santos padres de la iglesia, es lo que ha costado a la iglesia 2000 años, de historia y de sacrificio y de mártires que han experimentado de alguna manera ese cambio. Si está hoy usted aquí, usted es parte de esta nueva humanidad. No es una élite, no se equivoque. No estoy hablando de gente con superpoderes, estoy hablando de gente que simplemente puede experimentar el plan de Dios en sus vidas si se deja transformar por nuestro Señor Jesucristo. Amén. De eso se trata el mensaje. Un mensaje para aquellas personas que están viviendo esa disyuntiva entre querer ser cambiado por Dios, pero al mismo tiempo sintiendo el peso del plomo en nuestra vida, en su vida. El verdadero Hijo de Dios está a su lado. Está comenzando, a transformarse en la misma persona que es Él. ¿Lo cree usted? Está empezando, por así decirlo, a inyectar en ti su clase de vida y de pensamiento. Está empezando a transformar el soldadito de plomo en un hombre vivo. La parte tuya, a la que no le gusta ese cambio, es todavía plomo que queda dentro de ti. ¿Y qué bonita manera de pintar cuál es la lucha que tiene una persona que es cristiana? No somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos. Ha recibido una fe nueva, una vida nueva. Ha experimentado un cambio en muchos aspectos, pero sigue lidiando con cosas de la humanidad. Y cuando lidiamos con cosas de nuestra humanidad, como creyentes tendemos a sentirnos frustrados, desanimados. Algunos hubieran querido que el cambio hubiera sido total y radical, sin que nos costara tanto. ¿Verdad? Y que en pensamientos, en actos y en todo pudiésemos cambiar así, pero definitivamente. Pero no es así, ¿verdad? Cuesta. Algunos experimentaron cambios sobrenaturales y nosotros podemos tener la certeza y la seguridad de que así ha sido en muchos aspectos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo conocí a un joven drogadicto. Bueno, he conocido a varios en realidad. Pero hay algo especial en algunos de ellos. El Señor Jesús llega, toca a su puerta y
transforma totalmente su vida. Tanto así que una vez que ha recibido a Jesucristo en su corazón, nunca más consumió droga. ¿Usted cree eso? He conocido borrachos. Y yo sé lo que es ser borracho. Que también han entregado su vida y han vivido un proceso. No para todos es fácil. Hemos escuchado, ¿cierto?, varios testimonios, pero no a todos les sucede así. Hay otros que siguen batallando, que siguen luchando, que siguen sintiendo el deseo de regresar atrás. ¿No le ha ocurrido a usted? No. Qué bueno. Y entonces en algún momento se frustran, se sienten tristes y dicen, ¿me habré convertido yo? Te quiero decir en esta tarde, no te equivoques. Son esas partes del soldadito de plomo que quedan todavía. Pero Jesús está operando dentro de ti para hacerte una persona completamente nueva. Aleluya. Y tienes que animarte con esa verdad. Es un proceso que requiere fe, que requiere paciencia, requiere tiempo, pero sobre todo requiere gracia. La gracia de Dios. Ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros, que no solamente nos salva, sino que nos da una salvación que no merecíamos. Pero también nos da la fuerza en cada reto que tenemos en la vida para ver su poder, que es mucho más grande que nuestra debilidad. Y si usted está peleando hoy, no se desanime. También la tendencia de muchos va a ser sentirse hipócritas. Dicen algunos, bueno, yo estoy buscando las cosas de Dios, pero al mismo tiempo me siento atraído hacia esas cosas que me amarran al pasado. Igual siente deseos a veces de volver hacia atrás. ¿No le ha ocurrido a usted? Aleluya por los santos. Gracias, Señor. Quiero decirles, hermanos amados, que luchar no es de hipócritas. De hipócritas es resignarse otra vez al pasado, a volver atrás, sin aceptar la esperanza que nos da una nueva vida. Si usted se vuelve, escuche bien, si usted se vuelve a sentar en esas viejas costumbres que le hicieron tanto daño, si usted se resigna a eso, si usted se sigue llamando cristiano, quizás usted debería preocuparse del tema de la hipocresía. Pero si no es el caso, y no es el de nadie de aquí, no se preocupe. Preocúpese de alimentar su fe para que esa nueva naturaleza sea fuerte en usted y lo saque adelante. Parte de nuestra vida es como ese plomo con el que estamos batallando a veces. ¿Cómo podemos vencerlo? Bueno, yo le quiero mencionar brevemente una de esas partes que nos dificultan el caminar. Y es la inseguridad. ¿Escuchó bien? La inseguridad. Todos, cada uno de nosotros luchamos con la inseguridad. Especialmente si queremos seguir a Cristo. Si no, acuérdese del muchacho rico que vino a Jesús y le dijo, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo seguir a Dios? Jesús le dijo, conociendo que era un hombre muy rico, anda y vende todo lo que tienes. Luego repártelo a los pobres y una vez hecho eso,
vienes a mí y me sigues. Él quedó choqueado, inseguro total, titubeando. Dijo, ¿cómo hago esto? Había un tremendo paquete de plomo en el corazón de este hombre, pues amaba más el dinero que a Dios. Y finalmente se echó atrás. Hay una gran inseguridad también en personas como Pablo. Usted sabe la historia de Pablo. Pablo es una persona que escribe su testimonio y dice que él batalla tremendamente con el pasado. Y lo voy a leer para ustedes. El pasado puede ser una fuente de inseguridad tremenda para un cristiano. ¿Lo cree usted? O el pasado, tu pasado, puede detenerte para comenzar una nueva vida como cristiano. ¿Sí o no? Le pasó a Pablo, de alguna manera, pero le pasó. Vamos a leer 1 Corintios 15, del 6 al 9. Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. 1 Corintios 15, leer del versículo 6 al 9. ¿Alguien lo tiene? Fuerte, por favor. Amén. ¿Escucharon atrás? No. No estaban poniendo atención, ¿ven? Voy a tratar de ver si puedo verlo acá, ¿no? ¿Cómo? Ah, estaba escrito atrás. Pero de todas maneras quiero leerlo. Ya. Ok. Dice, después apareció más de 500, como decían nuestros hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Es tremendo lo que Pablo nos habla. ¿Saben? Me parece tan fuerte sus palabras. Es una confesión tan honesta de la inseguridad con la que debía luchar un cristiano que cambió la historia del mundo, de la iglesia, pero que viene de un pasado terrible. Pablo firmó la sentencia de muerte de muchos cristianos e incluso le sostuvo la ropa a algunos que apedrearon a un joven que estaba lleno del Espíritu Santo, que se llamaba Esteban. Bien. Él tuvo la sangre de mártires cristianos, los primeros cristianos, en sus manos. Y sin embargo, amados, Jesús de Nazaret se le aparece camino a Damasco. Cuando él cae al piso, Jesús se le revela y le dice, yo soy aquel a quien tú persigues. Pablo
se convierte de todo corazón a Jesucristo y se da cuenta que ha estado engañado, viene de una excelente religión, pero Dios lo llamó a una relación vital, una relación de vida con Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y su vida, todos sabemos, fue totalmente cambiada, ¿verdad? Pero Pablo admite una cosa: mi pasado es demasiado fuerte, no fui, dice, cualquier pecador. ¿Por qué? Porque fui perseguidor de la iglesia, no fui cualquier pecador. Si nosotros, amados hermanos, nos preocupamos de nuestro pasado, el pasado perfectamente podría detenerme de seguir a Cristo. Porque voy a estar viviendo en el pasado, recordando cosas. Si Pablo se parara aquí en este púlpito, podría decirle a alguno de nosotros: no se preocupe, si usted fue borracho, yo maté cristianos. Si usted está dudando de que Dios pueda perdonarlo, yo me pongo de ejemplo. Tenía sangre de cristianos en las manos, pero Él me perdonó como a todos ellos también. Yo era un perseguidor de cristianos, dice Pablo, ahora me llaman apóstol. Y aunque reconozco que no lo merezco, esa es la honestidad que tiene Pablo. Pablo tiene esas agallas para decir: yo no soy digno de todo lo que Cristo haya hecho por mí y a través de mí. No tengo pelos en la lengua para reconocerlo, yo no soy digno de eso, pero Él, por su gracia, me ha hecho ser algo mucho más allá de lo que yo soñaba o yo merecía. Todo lo hace, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿Está entendiendo lo que es la gracia? ¿Qué puede hacer, hermanos amados, el pasado a una persona? Primero, lo puede llenar a usted de inseguridad acerca de ser aceptado por Dios y por los demás. Eso puede hacer el pasado con usted. Hacerlo sentir inseguros de que Dios pueda estar con usted. No hay nada que haga más insegura a una persona que cuando repasa los errores de su vida. Y entre más lo repasa, más se siente indigno de acercarse a Dios. Tanto es así que algunas personas presentes aquí han sido llamadas por Dios muchas veces para servirle y para comprometerse con Él, y han dicho: no, yo me aguanto por mi pasado. Cuando Dios te llama a un servicio, no importa tu pasado. Él toma en cuenta la transformación que estás viviendo ahora, en este tiempo. Hay muchos de nosotros que quizás sabemos que Dios nos ha perdonado de ese pasado, pero cuando reflexionamos en Él, decimos: Dios me perdonó, pero mejor me quedo aquí. O sea, yo sé que Dios perdona, pero por si acaso se me olvida, mejor me quedo tranquilito aquí. Esto es como decir: si puedo ser perdonado, pero no puedo aspirar a mucho. ¿Por qué? Por las cosas con las que lucho, por las cosas con las que está luchando. ¿Se ha sentido alguno de ustedes así? No lo diga, porque es cosa de todos, amados. Es cosa de todos. Pero es a usted a quien yo quiero hablarle ahora, y especialmente en estos últimos minutos. Quiero hablarles. Escuche bien. No dejes que tu pasado detenga el futuro que Dios tiene para ti. ¿Escuchó? No dejes que tu pasado detenga el futuro que Dios tiene para ti. Vivimos lamentándonos
de la vida que tuve antes, de lo que sufrí, de lo pobre que fui, de lo golpeado que fui. Qué tremendo, qué tremendo. Tu pasado fue perdonado completamente en la cruz y por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios tú puedes llegar a ser todo eso que Dios planeó para ti. Porque la clave aquí es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hay personas que pueden admitir ciertos problemas que tienen. Bueno, a mí me gusta mentir de vez en cuando. Y quizás aún no tengan problema para decírselo a alguien. Pero hay otra serie de cosas con las que luchamos. Y tal vez no es muy fácilmente admitirlo. Yo le quiero decir una cosa. No me importa si usted se atreve a decirlo o no. Dios sabe el día que Él te llamó para que fueras su hijo. Dios sabía todo eso y lo sabe. Sabe que luchas, sabe que peleas, sabe que lloras de vez en cuando, sabe que a veces logras vencer y otras veces no logras dar la talla. ¿Es así o no? Pero por encima de todo, Él ya te recibió en nuestro Señor Jesucristo. Eres hijo adoptivo de Él, eres amado por Él y Él sabe que aunque ese plomo te quiere tirar para atrás, su Espíritu Santo en ti es más grande, es más poderoso para sacarte adelante a todo lo que Él tiene para ti. Yo te quiero retar en nombre del Señor a que te sacudas de esa inseguridad. ¿Cuántos aquí han sentido o se han sentido inseguros de las decisiones que pueden tomar? Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos estado inseguros o en varios momentos. Sacúdete entonces de esa inseguridad y atrévete a decirle a Dios que sí, que tú lo vas a seguir, que tú lo vas a servir y que lo que Dios tenga en mente, Él lo puede hacer en tu vida. No se trata de ti, se trata de la gracia de Dios en ti. ¿Están conmigo, amados? Aleluya. Escuche, el pasado puede hacerte creer que tu futuro siempre va a estar limitado a tu pasado. Lo que Dios quiere hacer en ti es diametralmente opuesto a lo que tú fuiste. ¿Amén? Eso es lo que la gracia de Dios hace, te transforma. El enemigo siempre va a querer convencerte de que tú fuiste esto o aquello. Nunca podrás dejar esto atrás, pero la verdad de todo es todo lo contrario. Dios levanta pecadores y los hace santos. Dios convierte a perseguidores en apóstoles. La gracia hace de un cobarde como Gedeón un caudillo en Israel que libera a todo el pueblo de los enemigos. La gracia convierte a una prostituta como Rahab en antecesora del Mesías. La gracia de Dios convierte a un saqueo ladrón en un benefactor de su comunidad. Eso es la gracia, amados. La gracia no es lo que muchos andan proclamando por ahí, que la gracia te autoriza para hacer todo lo que tú quieras. Si tú quieres cooperar con la iglesia, cooperas. Si no quieres, la gracia te autoriza para no hacerlo, porque tienes que dedicar tiempo a otras cosas. Amados, hay una confusión en cuanto a lo que la gracia es. Hemos estado viendo
que se trata de vida de Jesucristo en nosotros, pero es a través de la gracia que Dios nos otorgó para poder avanzar, para poder crecer, para poder triunfar, para poder volvernos totalmente a Él. Eso es la gracia. Amén. ¿Cómo puede pasar todo eso? Solo por la gracia de Dios. Hombres que fueron de esa clase se vuelven todo lo opuesto a lo que fueron. Se transforman. ¿Están entendiendo, amados? Gente que estaba sola, hoy vive en familia. El enemigo te ha dicho, tú siempre vas a estar solo. Yo te recuerdo, cuando el enemigo te dice cosas así, la verdad es todo lo contrario a lo que él te está diciendo. Chicos que crecieron sin padres, amados hermanos, y ustedes tienen que tener y conocer a varios. Chicos que conocieron o crecieron sin padres, se convierten en padres y disfrutan esa experiencia como padres. Y disfrutan ser padres. Y confiamos por la gracia de Dios que hacen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es poderosa. Gente que no sabía amar, aprende a amar. Huérfanos viven en familia y acogen a otros huérfanos en sus casas. Solo la gracia de Dios hace esto. No te equivoques. Tu pasado no puede detener del futuro que Dios tiene preparado para ti. Tu futuro va a ser maravilloso. Tu futuro va a ser extraordinario. Lo que haya marcado tu familia no va a marcar a tus hijos. No va a marcar tu matrimonio. Tu matrimonio va a ser distinto. Tus hijos van a vivir diferente. Tu familia va a experimentar la gracia de Dios. Y eso opuesto completamente a lo que fue tu pasado. Amén. Anímense. Y por último, el pasado puede hacerte pensar que estás descalificado para ser usado por Dios. ¿No les ocurre a muchos de nosotros eso? ¿Cuántos se sienten descalificados por lo que está oculto en su corazón? Por lo que no se ve. Y está ahí, penando. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia. Yo podría quedarme aquí condenado toda la vida con remordimientos y llorando. Yo no puedo servirle a Dios. Que me aguanten en la iglesia, que me acepten como miembro, mas si me dejan bautizarme, ya gané mucho. Que no sea esa tu condición, hermano. Pero llegar a líder, dice Pablo, y menos fundar iglesia, no me atrevo. Pero Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya, gloria a Dios. El verso 10, termino acá, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos esos, aunque no yo, sino la gracia que vive en mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bendita gracia. Ahora, ¿qué te está impidiendo que Dios te pueda usar hoy? ¿Qué te impide? ¿Tus vivencias? ¿Tus traumas?
vejaciones, limitaciones, tu carácter. ¿Qué crees tú que te detiene? No sé. Si yo no hubiese vivido tal cosa, quizás yo podría. Hermano, tienes que sacarte todo ese peso que traes contigo y que no te deja ser lo que Dios quiere hacer de ti. Lo que Dios tiene para ti, amado hermana, es completamente distinto. Lo que Dios tiene para tus hijos es completamente distinto. Pablo fundó más iglesias que nadie. Predicó más lejos que nadie. Escribió más cartas que nadie. Nadie ha afectado más a la iglesia cristiana por tantos siglos, 2000 años, como Pablo. Nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha explicado el misterio de Jesús como Pablo lo ha hecho. El perseguidor de la iglesia es el escritor y padre de la iglesia cristiana que explica las profundidades de la gracia de Dios mejor que nadie. Y Pablo dice, su gracia no fue en vano. Y yo oro para que no sea en vano para ustedes o para mí. Porque si usted está sentado hoy aquí, es porque de alguna manera usted ha recibido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios vino a usted para hacer cosas grandes en usted. Amén. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Bendita gracia de Dios. Bendita misericordia de Dios. Hoy te damos gracias, bendito Señor, por hacerte uno de nosotros para morir en la cruz. Y al resucitar, enviarnos a tu Espíritu Santo, Señor, para hacer en nosotros lo que es imposible por nosotros, pero es posible para ti. Hoy te digo, amado Señor Jesús, queremos, Señor, entender lo que es la gracia para nosotros, el verdadero sentido de la gracia en nuestras vidas. Sabemos que solo a través de ella podremos avanzar adelante, dejando toda inseguridad que el enemigo ha plantado en nuestra vida, porque trae los recuerdos del pasado, las imposibilidades del pasado. Señor, la gracia es más que suficiente para que podamos entender el propósito que tú tienes para con nosotros, que seamos hijos semejantes a Jesús. Eso es lo que tu corazón anhela, eso es lo que tu corazón desea, que cada uno de nosotros, Señor, podamos afirmarnos de esa gracia maravillosa y con seguridad absoluta en lo que tú estás haciendo, dar pasos decisivos y avanzar, crecer, amar, atestiguar. Señor, eso es lo que queremos hacer. Vivir y entender tu gracia, que permanece en nosotros, Señor, hasta el día en que tú vengas a buscarnos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo quisiera complicarle la vida un poco a los salmistas.
porque hay algo que el Señor puso en mi corazón. Y es una alabanza antigua que me gustaría que todos pudiésemos cantar. Tal vez muchos de ustedes se la sepan. Y vamos a tratar de hacerlo. Amén, nos ponemos en pie.